Vamos a arrancar con la videoconferencia de préstamos hipotecarios. Muchas gracias por unirse antes que nada a esta charla. Daremos una actualización del portafolio de préstamos hipotecarios en el que se invirtió en julio de 2019 en Estados Unidos. Muchos de los presentes son socios. Y también aprovecharemos la oportunidad para presentarles la apertura del segundo tramo de inversión en el próximo mes de agosto, donde tal vez haya algunas variantes con respecto al que estamos manejando hoy en día. Tal vez Martín les comente algunas de las diferencias que pensamos plantear. La charla de hoy estará a cargo de Martín Lombardi y Gustavo Donangelo, que son nuestros socios en este negocio. Amigos, trabajamos juntos a principios de la década del 90 en Citibank. A fin de que conozcan un poco sus trayectorias, Martín es contador público por la UDELAR y MBA por la Universidad de Georgia, donde recibió premios por excelencia del Departamento de Finanzas. Tiene más de 25 años de experiencia en el área de banca de inversión. Fue director del Banco de Inversión de Citigroup Uruguay hasta octubre del 2003, socio de GAP Consultores hasta febrero de 2018 y hoy es socio residente en Uruguay de Columbus Merchant Banking de Argentina. Él ha liderado transacciones de Merger Acquisition locales e internacionales, préstamos estructurados, financiamiento de proyectos para varias instituciones y empresas privadas por más de $1 billón. Siempre lo nombro, en realidad es un honor que sea nuestro socio, en particular se destaca la participación que tuvo en el canje de deuda pública realizado por Uruguay por más de $5 billones y lideró el tramo doméstico del canje. Esta operación ganó varios premios de prensa especializada como una transacción modelo para reestructura de deuda soberana. El otro socio nuestro, que es Gustavo Donangelo, tiene más de 25 años de experiencia en el área de gestión de inversiones como director de ING, de Bank Boston y Citigroup Uruguay. Fue gerente de inversiones de Capital AFAP y desde 2003 socio de GAP Consultores. También fue gerente general de FOFIP, que es un fondo de financiamiento de proyectos en Uruguay, propiedad de Citibank. Hoy en día realiza el outsourcing de la contabilidad de más de 400 sociedades de real estate en Estados Unidos. Lo que es más interesante del tema que vamos a conversar hoy, tanto Martín como Gustavo, desde el año 2011, son los socios y directores de REIN, que es la empresa gestora de inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, la cual a la fecha realizó inversiones de compraventa de inmuebles por más de $100 millones y préstamos inmobiliarios por más de 25 millones. Un poco para organizar esta charla les comento que sería bueno que las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación las puedan ir enviando a través del chat y Ignacio Mayone, mi socio, las va a ir recopilando para que sean respondidas en la ronda al finalizar la presentación. Así que los dejo con Martín. Vamos a compartir la pantalla de la presentación. A ver, un segundo. Sí. Compartimos esto. Perfecto. Un segundito. Y te paso la presentación. Bueno, muchas gracias Marcelo por la introducción. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a tratar de ser lo más concreto posible en definir el producto inmobiliario o financiero inmobiliario que estamos presentando. Pero primero una breve historia para ver, digamos, de dónde venimos y por qué llegamos acá y por qué estamos haciendo este tipo de cosas. Como comentó Marcelo, tanto Gustavo como yo tenemos muchos años de trabajo en el sector financiero a nivel de instituciones bancarias y también con nuestra propia boutique de
de servicios financieros GAP Consultores. Particularmente en GAP trabajamos durante muchos años en estructurar distintas alternativas de inversión para nuestros clientes, tanto a nivel de deuda como de capital, y encontramos, producto de contactos que teníamos a nivel internacional, por, digamos, parte de nuestra trayectoria profesional, que cuando se da la crisis del sector financiero inmobiliario en Estados Unidos en el año 2009, mucha gente empezó a volcarse a oportunidades de inversión en ese sector, donde había habido una corrección muy importante de precios, que por supuesto variaba por tipo de activo inmobiliario, por zona geográfica, por un montón de variables. Después de, obviamente, un trabajo de due diligence, de hablar con mucha gente, de varios viajes, identificamos una oportunidad de inversión atractiva que combinaba una renta con una potencial de apreciación de valor de los inmuebles, que era básicamente invertir en el sector residencial en la zona sureste de Estados Unidos. Es así que iniciamos, fin del 2010, principio de 2011, un proceso de inversión que nos llevó durante los siguientes 2 años y medio a invertir $50 millones en esa clase de activo residencial en esa zona de Estados Unidos. Pudimos lograr cumplir el objetivo en nuestra tesis de inversión de combinación de renta con apreciación de capital, y a partir del 2016, 2015-2016, fuimos vendiendo esos activos para, bueno, captar esa ganancia de capital. Durante ese proceso nos vimos involucrados en un montón de negocios, en toda una amplia gama de áreas de trabajo en el sector inmobiliario, desde contactos a nivel de brokers inmobiliarios, compañías de seguros, bancos, gestores y administradores de propiedades en distintas zonas de Estados Unidos. Y bueno, cuando empezamos a desinvertir ese portafolio, fuimos viendo que había otras oportunidades que estaban surgiendo en el sector inmobiliario, y es así que, producto de, bueno, de esos contactos acumulados, empezamos a explorar esas otras oportunidades. Dentro de esas oportunidades empezamos a invertir en algunos desarrollos inmobiliarios en distintas zonas de Estados Unidos, en el estado de Georgia en particular, en Atlanta, donde fue uno de los principales mercados donde hemos invertido, tenemos un buen conocimiento del mercado, en la ciudad de Nueva York, en el estado de Connecticut, cerca de Nueva York. Sí, ya cerrá. Producto de todo ese proceso, hoy hemos desarrollado, invertido en 5 desarrollos inmobiliarios. Hoy estamos con 3 desarrollos inmobiliarios activos, uno en Nueva York, otro en el estado de Connecticut y en la ciudad de New Canaan, y otro en una ciudad universitaria a 1 hora de Atlanta. Amor, ¿cómo estás? En ese mismo proceso, Perino, ya me desinfectó, sí. fuimos identificando sobre el año todo, 2007 un segmento donde veíamos que mucha gente estaba invirtiendo. Y estoy escuchando una charla. Era en el sector de préstamos hipotecarios. ¿Cómo te fue? En el momento de predesarrollo de proyectos. Es lo que en la jerga de la industria financiera se conoce como hard money lending en Estados Unidos. Son préstamos hipotecarios y con garantías personales del deudor para la etapa de un, digamos, predesarrollo inmobiliario, en la cual los bancos y otras instituciones privadas que financian inversiones inmobiliarias no participan. Entonces, es un segmento en el cual un desarrollador, un inversor inmobiliario encuentra una oportunidad de inversión sobre la cual quiere desarrollar un proyecto. Esa oportunidad de inversión es básicamente comprar la tierra, el inmueble sobre el cual se va a desarrollar ese proyecto, y en general es un 15-20% de lo que termina siendo la inversión total en el proyecto. Y el financiamiento en el cual nosotros entramos en esa etapa les permite apalancar su inversión y disponer de su capital propio
para el desarrollo del mismo, ya sea contratar servicios de ingenieros, arquitectos, estudios de mercado, así como gestionar los permisos para desarrollar ese proyecto, donde y una vez concluida esa etapa, ya se genera obviamente un valor agregado y se entra en la etapa de desarrollo del proyecto, donde sí entran instituciones financieras con préstamos a la construcción principalmente a financiar los mismos. Así que nosotros nos encontramos la oportunidad de entrar en ese segmento y a partir del tercer trimestre del año 2017 empezamos a invertir primero básicamente capital propio para entender, conocer y sentirnos cómodos con este tipo de inversión, y tras una buena experiencia y con buenos socios vimos que era una buena oportunidad para mucha gente que nos venía acompañando desde el año 2010 poder participar de este tipo de inversiones. A la fecha, desde esos inicios, hoy hemos desarrollado un portafolio de aproximadamente 20 millones de dólares de préstamos en este segmento, donde se han estructurado bajo distintos vehículos en distintos portafolios. Básicamente, el tipo de negocio... Marcelo, ¿cómo es el próximo slide? Ok. Básicamente, los términos de estos préstamos, que son básicamente uniformes. Nosotros hemos hecho un acuerdo con un socio en Estados Unidos, que es el originador de los préstamos, y a su vez coinversor por un 10% del monto de cada préstamo, en el cual definimos un criterio crediticio y ellos nos presentan las alternativas de inversión que nosotros aprobamos y decidimos en cada inversión en forma individual. Las condiciones básicas de estos préstamos son a un año, un plazo de un año, con opción del deudor de hasta 2 extensiones a 6 meses. Son préstamos que tienen una tasa para el inversor de, en general, 7,5%. Puntualmente, algún crédito puede tener una tasa un poquito más baja si tiene mucho mejores garantías, y si tiene garantías un poquito más débiles también puede ser un poco más alta. Pero básicamente 7,5%. Apuntamos a una inversión mínima de $100.000 por inversor, lo cual tiene un fundamento en la escala necesaria para absorber algunos costos fijos, como pago de impuestos, etc. Tomamos préstamos que tienen una relación monto de deuda a valor de la propiedad de no más del 75%. Cada préstamo que aprobamos tiene que venir con una tasación de un tercero independiente profesional sobre el valor de la propiedad que se está hipotecando. En promedio, nuestro portafolio y el portafolio que origina nuestro socio en Estados Unidos, el promedio de esta ratio es 65%, que es en general a lo que apuntamos. Como les decía, las garantías de todos estos préstamos son primera hipoteca y fianza solidaria del deudor. Podrían existir algunos gastos en la medida que hubiera que trabajar para el recupero de un préstamo si hubiera entrado en default, cosa que hasta ahora nunca ha sucedido. Y estamos previendo, y esto tiene más que ver con la situación actual, la posibilidad de alguna situación especial que pudiera haber algún desvío no significativo de alguna de estas condiciones, pero que nos permita capturar una renta superior al 7,5% para el inversor, y pensamos que puede tener sentido destinar hasta un 20% del portafolio a este tipo de situaciones especiales. Como los préstamos se van dando durante un periodo de tiempo, nosotros estimamos que el plazo total de la inversión debería estar entre los 30 y los 36 meses, lo cual nos permite la posibilidad de préstamos que muchas veces se precancelan o vencen al año, poder reinvertirlos. Siguiente slide. Como les contaba, la oportunidad de
de mercado y el segmento donde entramos también tiene que ver con la experiencia de nuestro socio y con los eventos que suceden a partir post-crisis 2009, donde desde el Banco Central y organismos regulatorios en Estados Unidos, del sistema bancario y el sistema financiero, se pusieron condiciones mucho más estrictas para el otorgamiento de préstamos al sector inmobiliario. Básicamente los bancos salieron de algunos segmentos de financiamiento como este, en el cual antes estaban presentes. Al mismo tiempo, nuestro socio, Silver Heights Development, que es el SHD que aparece en la presentación, es un equipo de gente que tiene mucha experiencia en el sector financiero, un cargo de senior management y en particular en el sector inmobiliario. A su vez, ellos tienen experiencia como desarrolladores inmobiliarios, o sea, tienen un conocimiento cabal de lo que implica desarrollar un proyecto desde una etapa de predesarrollo hasta la construcción, y tienen una muy buena red de contactos en este sector, en particular en su zona de influencia en los estados de Nueva York, New York y Connecticut, también en algunos estados del sur, en la Florida y en el estado de Georgia, pero principalmente en el noreste de Estados Unidos es donde está su área de trabajo. Así que eso es un poco lo que nos lleva a entrar en este segmento. ¿Y qué encontramos con este tipo de préstamos? Bueno, primero que nada, hay una de las principales variables que nosotros buscamos medir es acotar el riesgo de una pérdida de capital. Buscamos inversiones que tengan una adecuada protección de capital. Hasta ahora podemos decir que incluso transcurridos ya 4 meses del inicio de la pandemia del coronavirus, no hemos tenido ninguna pérdida de capital, no hemos tenido atrasos de ningún tipo en el pago de intereses, y tampoco estamos viendo en un seguimiento muy cercano que hacemos a nuestro portafolio grandes problemas en los préstamos, en la capacidad de pago de los deudores y en la posibilidad de salida que tienen de nuestros préstamos, ya sea por venta de activos o por refinanciación. Otra característica que incluso se ve acentuada post pandemia COVID-19 es el retorno ajustado por riesgo. Justamente la protección del capital, que entendemos muy sólida, con un retorno que en el mercado de renta fija, que sería lo comparable con este producto, es muy, muy difícil de encontrar, y también en el plazo de que se invierte en estos préstamos, lo cual tiene un retorno predecible con baja volatilidad. Al ser una inversión privada es ilíquida, o sea, eso sí es una diferencia con lo que sería un bono, pero también tiene una baja correlación con mercados líquidos como el de acciones e incluso con el de bonos. Asimismo, el hecho de que nosotros buscamos estructurar un portafolio que tenga varios préstamos, o sea que cada inversor individualmente tenga una exposición a varios préstamos, eso hace que la inversión de cada individuo esté diversificada, y lo cual también obviamente reduce el riesgo crediticio. Esto sumado a que hay un proceso de crédito con análisis, con due diligence, con tasaciones, con control de la documentación legal, y a esta altura creemos una experiencia importante tanto de nuestro socio como nuestra en negocios inmobiliarios, que ya lleva en Estados Unidos unos 10 años. Y un aspecto que a nosotros nos parece importante, porque nosotros también somos inversores en este tipo de activos, es que es muy difícil a nivel individual acceder muchas veces a este tipo de productos que no inventamos nosotros, que simplemente fuimos a buscar lo que otros fondos estaban haciendo, pero principalmente destinado a inversores institucionales. Estos próximos 2 slides simplemente es para mostrar o reforzar un poco la idea de cómo se generó esta oportunidad, el nivel de
ingreso de fondos a inversores institucionales que se dedican a deuda privada. Hay un gran crecimiento dentro del universo de la industria de administración de activos asset managers en Estados Unidos en el segmento de inversión en activos reales, tanto de real estate, como préstamos privados, como mismo private equity. Y esto es una tendencia que continúa incluso este año en este escenario tan raro que estamos viendo con la pandemia. A su vez, el segmento donde estamos entrando nosotros es un segmento que estaba muy abastecido financieramente por pequeños bancos comerciales, cooperativas de ahorro y crédito y pequeños bancos locales, lo que en Estados Unidos se llama los community banks. Hubo una baja importante por regulaciones post-crisis 2019 y también por fusiones y adquisiciones en el sector, en la cantidad de este tipo de bancos y en la cantidad de préstamos que otorgan este tipo de bancos, lo cual obviamente afectó a muchos desarrolladores inmobiliarios en pequeñas ciudades o en pequeñas regiones. Finalmente, es inevitable hacer algún comentario sobre la situación que estamos viviendo y en qué escenarios nos estamos moviendo desde, digamos, marzo de este año. ¿Cómo ha afectado esto a nuestras inversiones? Bueno, primero, no hay una evidencia clara todavía que haya un impacto muy fuerte en la evaluación de los activos inmobiliarios en Estados Unidos a nivel general. Obviamente que sí tenemos que ver por tipo de activo y por ubicación geográfica cómo han ido cambiando algunos valores de activos inmobiliarios. Hay, como en todas estas situaciones, ganadores y perdedores. Pero básicamente el segmento al cual nosotros prestamos, que es el residencial, no ha sido afectado fuertemente, incluso en algunas áreas creemos que los activos sobre los cuales estamos posicionados han incluso aumentado de valor. Hay una tendencia de mucha gente de salir de ciudades grandes como Nueva York y mudarse a zonas más suburbanas con menor densidad de población. Obviamente que todo esto aún estamos pasando por este proceso, con lo cual vamos a tener los datos y la evidencia más clara en unos meses, pero hacemos un seguimiento muy cercano del mercado y eso es un poco lo que estamos viendo. Así que bueno, este impacto lo iremos viendo. Lo que sí seguimos viendo es que siguen creciendo el ingreso de dinero a estos fondos de activos alternativos, como les comentaba recién. Un poco por las razones que explicaba antes, o sea, la relación riesgo-retorno y la baja volatilidad y la protección al capital que ofrecen los hace más atractivos. Esto acentuado por una realidad que las tasas de interés que ya estaban bajas previo a esta situación han bajado aún más todavía, y nosotros creemos firmemente que vamos a vivir en un mundo de tasas bajas por muchísimos años, lo cual hoy en día aún este tipo de activos genera más atractivo. Un punto que no es menor mencionar es que el tipo de inversiones que hacemos con deuda senior, con garantía hipotecaria, con primera hipoteca, es un segmento que incluso en la crisis del 2008-2009 prácticamente no tuvo pérdidas de capital en este tipo de préstamos. La mayoría de los préstamos que tuvieron problema eran lo que llamaban los subprime mortgages, que eran préstamos con segundas hipotecas y con un nivel de apalancamiento más grande. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba sobre dónde estamos viendo algunas oportunidades, y por eso es un poco que estamos relanzando esta idea de volver a hacer una nueva ronda de inversiones en este tipo de activos. Nuestros socios están recibiendo
muchas consultas para hacer préstamos. Vemos sectores inmobiliarios con buen potencial de crecimiento, el sector industrial, de depósitos. Seguimos viendo desarrollos residenciales en zonas suburbanas y algunos segmentos como residencial para personas adultas mayores, que es un segmento bastante en desarrollo, senior housing, así como también en algunas áreas desarrollos de inmuebles para estudiantes en zonas universitarias. Una breve mención sobre nuestro socio en Estados Unidos y el originador de préstamos, que es Silver Heights Development. Es una firma que está en los antecedentes en la presentación, pero tiene ya varios años de experiencia en esto. Comenzó con inversiones con capital propio de sus accionistas, que es gente con mucha experiencia en el área inmobiliaria. Ya han realizado préstamos por un total de $135 millones. Tuvieron solamente 2 situaciones de default que al inicio de este proceso no están vinculadas con ninguna de nuestras inversiones, y en ninguna hubo pérdida de capital, solamente se tuvieron que perdonar de alguna manera intereses moratorios, ni siquiera los intereses comunes. Dos aspectos importantes, o 3 aspectos importantes, son que si bien los préstamos son a 12 meses con 2 posibilidades de extensión de 6 meses, el plazo promedio de estos préstamos, de estos 121 préstamos que han otorgado, ha sido de 13 meses. La relación monto del préstamo, valor de la propiedad, loan to value ratio, ha sido 65%, y un factor importante es que trabajan con clientes recurrentes en su mayor parte, o sea, sus deudores son inversores, desarrolladores inmobiliarios a quienes en general conocen muy bien y sobre los cuales han hecho mucho trabajo de due diligence. Bueno, sí que básicamente esto es lo que les quería contar sobre el negocio, y a continuación Gustavo Donangelo les va a contar un poco cómo hemos estructurado este tipo de inversión, cómo están armadas y qué es lo que vamos a replicar a futuro. Gustavo. Gracias, Martín. Buenas tardes, ¿cómo están? Les comento un poquito de la estructura societaria y legal. Como decía Martín, la primera LLC fue constituida por allá por el 2011, la primera sociedad, por así decirlo, la primera sociedad a través de la cual invertimos en activos de real estate en Estados Unidos. La estructura legal surgió del asesoramiento de Alston & Bird. Alston & Bird es una firma de abogados muy prestigiosa, muy importante de Estados Unidos. La misma nos fue referenciada por un estudio de abogados importante en Uruguay. Y esta estructura fue ratificada por otro estudio contable y societario de Miami. Como ustedes saben, Miami es una ciudad que le da cabida a mucha inversión de Latinoamérica en lo que es a real estate. Entonces poseen un know-how muy importante. Poseemos 2 estudios contables, uno puramente americano, en la ciudad de Tallahassee, Florida, y otro en Miami, de manera de cotejar, de aprender, de nutrirnos de todo el expertise de estos estudios, de estos 2 distintos estudios. La estructura societaria lo que refleja es la realidad económica del negocio. ¿Cuál es la realidad económica del negocio? La realidad es el hecho de que somos socios en una inversión. Somos socios en una inversión a través de una sociedad. La realidad económica, lo que siempre validamos es el hecho de que te defiende respecto de cualquier tema legal, o defiende cualquier aspecto legal, y defiende respecto de cualquier tema fiscal. ¿Bien? Por ende, somos socios en una sociedad que invierte en Estados Unidos en activos de inversión. Como ustedes pueden ver, existe un tomador del préstamo y existe una sociedad americana que se llama Silver High Loan 2 LLC. Esa sociedad, Silver High Loan 2 LLC, es la que otorga el préstamo hipotecario. ¿Quiénes fondean o quiénes son members de esa sociedad Silver High Loan LLC? Bien, la sociedad River Oaks Athens LLC, de la cual somos members, y Silver High, el desarrollador, como bien Martín expuso, nuestro socio americano. ¿Qué quiere decir? Que cada inversión
es fondeada en un 90% por la sociedad de la cual somos socios y 10% por la sociedad desarrolladora o socia nuestra en Estados Unidos. ¿Qué obtiene el socio o member de River Oaks Athens LLC? O sea, la persona que invierte, obtiene un certificado de participación. La LLC en Estados Unidos, perdón que hasta ahora hablé del LLC, mencioné varias veces la palabra LLC, es Limited Liability Company, que es el símil de lo que es una sociedad responsabilidad limitada. Limited Liability Company. Por ende, el inversor lo que recibe es un certificado de participación, que es el símil de una cuota social de una SRL o el símil de una acción de una sociedad anónima, como documento de esa inversión que realiza. Desde el punto de vista fiscal, esta es la opción, por así decir, más barata, más económica, más conveniente. En Estados Unidos las sociedades trasladan a sus socios la renta, es decir, la sociedad, en este caso la LLC, lo que opta es por no pagar el impuesto en cabeza propia, sino que le asigna a cada uno de sus socios la cuota parte de la rentabilidad. Y cada socio, cada inversor, lo que hace es liquidar impuesto a la renta en Estados Unidos, como el famoso formulario de impuesto a la renta a persona física que existe en Uruguay. Por hasta $9.875 de renta, primer franja, el impuesto a renta es del 10%. Como verán, luego va subiendo por escalas y pasa un 12% por los 9.876 a $40.000 de impuesto a la renta. ¿Qué significa esto? Que por una inversión aproximada de $150.000, el impuesto a la renta en Estados Unidos por esta inversión es del 10%. ¿Bien? Como ustedes bien saben, el activo member o socio en una sociedad del exterior, por ser un activo del exterior, está exento del impuesto al patrimonio en Uruguay, y la renta en Uruguay, el impuesto a la renta a persona física en Uruguay, que eventualmente se debería pagar por los rendimientos de esta inversión, puede ser abatida por el impuesto pagado en Estados Unidos. Espero que haya sido claro. Lo que vamos a dejar ahora abierto es un espacio para preguntas. Algunas entiendo que vienen escritas, otras el software lo permite de manera oral, con lo cual Ignacio estará recibiendo o ha estado recibiendo todas las consultas y todas las dudas. Les agradecemos mucho y Nacho, te dejo la pantalla. Perfecto, Gustavo. Bueno, algunas de las preguntas que llegaron, de alguna manera se fueron cubriendo la presentación, pero quizás vale la pena hacer hincapié porque algunas de ellas vinieron varias veces. La primera es, ¿cuáles son las diferencias que va a tener este tramo del portafolio sobre el anterior que ya se invirtió? Les comento algo que por ahí nos quedó en la presentación. Como decía Martín, el primer tramo de inversión de River Oaks se conformó por inversores que ingresaron a la LLC hace cuestión de 8 meses, 9 meses, y estos han sido los préstamos que a la fecha la LLC ha fondeado. A la fecha tenemos fondeados $4.510.000 de préstamos hipotecarios, 4 millones y medio, disculpas, gracias Martín, y tenemos socios por un importe casi idéntico al mismo. La idea es abrir un pedido de suscripción para nuevos inversores, de manera de ampliar esta LLC, tornarla con activos más diversificados, por así decirlo. Sí, la diferencia es básicamente que el plazo estimado de la inversión va a ser de aproximadamente 30 a 36 meses, que quizás algún mes más de lo que originalmente se pensó cuando se inició esto, y la posibilidad de poder destinar hasta un 20% de los fondos a préstamos que tengan algún desvío con respecto al criterio de inversión que tenemos hoy, pero que generen un valor agregado. O sea, claramente tiene que haber un justificativo de que ese desvío esté aportando más de lo que implica el riesgo por el desvío. No necesariamente se va a ejecutar,
pero obedece a que en esta coyuntura están apareciendo oportunidades muy interesantes de préstamos de inversión y bueno, puede haber un valor agregado importante ahí que nos gustaría poder aprovechar y transmitirlo a los inversores. Perfecto. Esa otra pregunta dice, ¿cuál fue la tasa de los últimos dividendos pagos, o sea, del último año? Acá una puntualización. Nosotros decimos, los préstamos tienen una tasa del 7,5%, ¿ah? Pero obviamente los intereses se generan cuando se presta esa plata en forma efectiva. Y esto no es automático que el dinero que un inversor pone al día siguiente esté invertido. O sea, esto no es como un plazo fijo en un banco. Entonces, una vez que el portafolio queda estabilizado, la experiencia es que la rentabilidad del portafolio está entre el 7,20, 7,40 o mismo 7,50 anual por semestre. Lo que sí quiero puntualizar es que durante el periodo de formación del portafolio de inversión, bueno, entra plata y se va colocando y ahí eso obviamente desvirtúa en ese periodo. Ahora, para cada inversor en particular, lo importante es ver desde la fecha de que colocó su plata en el fondo a que se va invirtiendo. Hoy la razón por la cual estamos haciendo esto es porque tenemos digamos, un backlog de proyectos o de posibilidades de préstamo importante y es por eso que queremos aprovechar la coyuntura. La idea es que los fondos estén ociosos el menor tiempo posible, pero se debería llegar a un promedio semestral cerca al 7,5. Sí, terminamos de chequear con Backoffice el dividendo del segundo trimestre de 2020 quedó en 7,2% y el dividendo del primer semestre de 2020 6,6%. El primer semestre, Creo que vale la El primer pena. semestre quedó 6,9% de promedio en función del momento que entran los fondos. Como decía Martín, no todo es invertido, pero una vez que el portafolio está maduro, rinde en teoría, si está todo colocado, 7,5, por así decirlo. Gustavo, creo que vale la pena hacer la aclaración que los tramos de ingresos anuales que comentaste en una de las diapositivas son completamente independientes de los activos financieros que uno tenga y si recibe intereses de bonos o dividendo de acciones, o sea que no es que una cosa se suma a la otra para generar esa escala. Sin duda, lo que vamos a hacer, la misma LNC tiene una cuenta recaudadora. La cuenta recaudadora va a recibir el proceso de suscripciones de los nuevos inversores que serán volcados a la cuenta operativa y a partir del momento de su inversión en los nuevos activos comenzarán a devengar el retorno. No, pero lo que te decía también que vale la pena aclarar que si yo tengo una cuenta de inversión donde tengo bonos y acciones, que eso que yo reciba como intereses y dividendos no se suma a los intereses que reciba por las hipotecas, correcto. y que Claro, eso conforma correcto. mi tramo para pagar. Va por aparte, es un W8 que se firma por los intereses de los bonos y los distintos rendimientos, que no se incluyen en la declaración jurada personal del member, o sea que esos impuestos, al haber firmado el W8, van aparte, no están grabados, y lo que sí está grabado es este rendimiento, ¿no? Básicamente los activos financieros no están grabados, dividiendo acciones sí, pero no, digamos, esta escala de impuestos que mostramos en la presentación que comentó Gustavo, básicamente aplica sobre inversiones reales como esta. Perfecto. Gustavo, sí, hiciste una mención breve recién de la operativa. Pues justo acá ya una pregunta que hizo, ¿cómo es la operativa de suscripción y envío del dinero? Nosotros lo que hemos creado es una cuenta recaudadora. La cuenta recaudadora recibe el dinero y emitimos el certificado de participación a nombre del LLC, a nombre de la persona que nos indica. Puede ser un titular persona física, puede ser dos personas, en cuyo caso lamentablemente hay dos declaraciones juradas, puede ser a nombre de una persona jurídica del exterior, sociedad anónima, BVI, Panamá, en cuyo caso ahí el impuesto a la renta es flat, es fijo, en 21%. Tiene la ventaja
de que al estar la inversión a nombre de una sociedad, no está sujeta al impuesto a la herencia en Estados Unidos, tiene la desventaja de que no se aprovecha la escala y que por ende va todo al 21% y no se aprovecha la primera escala del 10%, por así decirlo. Un comentario sobre el tema del fondeo que es relevante. Nosotros trabajamos desde el año 2010 todas las cuentas de todas las sociedades, las LLCs de todas estas sociedades que ya hemos desarrollado, más de 10 a la fecha, así como la sociedad administradora con el Banco SunTrust, que es uno de los principales bancos de Estados Unidos. Todas las cuentas están concentradas ahí, así que bueno, los fondos se reciben de donde se giren, ya sea desde Uruguay o desde otras cuentas del exterior, en las cuentas de cada empresa en SunTrust. Exacto. También poseemos una cuenta hoy en Banco Ozark, que es una cuenta que nos hace el claim de los cheques de la IRS cuando hay devolución de impuestos, pero bueno, básicamente la operativa es Banco SunTrust. Acá Martín en una pregunta dice, mencionaron que no tuvieron ninguna hipoteca que hubiera dejado de pagar, pero de todas maneras, si hubiera que hacer un proceso de ejecución, ¿cómo sería? Los procesos de ejecución varían un poco por estado, pero una de las y hasta por ciudad, digamos, por una de las características de justamente, y una de las recomendaciones de nuestro socio es no hacen préstamos en lugares donde el proceso de ejecución de hipotecas sean largos y complicados, como por ejemplo la ciudad de Nueva York, no el Estado, la ciudad de Nueva York. Los procesos de ejecución implican tomar una serie de pasos legales y de plazos por cada uno de esos pasos que, como te digo, dependen de cada ciudad, de cada estado, pero no son procesos que en los lugares donde estamos debieran demorar de punta a punta más de 6 meses. Es un proceso, podemos ir, tenemos documentos que claramente podemos facilitarle a cualquiera que esté interesado de cómo es el proceso de ejecución paso a paso, ¿no? Capaz que vale la pena, Martín, hacer hincapié que eso también tiene relación con la cantidad de dinero que se presta respecto del valor de la propiedad. A diferencia de capaz que, no sé cómo será exactamente en Argentina, pero en otros países de la región, el dinero que se presta sobre el valor de mercado teórico de la propiedad es un porcentaje bastante más bajo, que tiene que ver con esto, capaz que la liquidez y profundidad del mercado. Sí, digamos, en Estados Unidos el mercado inmobiliario, yo diría, es más un negocio financiero, justamente porque está basado en un rol muy importante del sistema financiero en apalancar todas las inversiones. Yo creo que todos hemos visto lo que sucedió en el año 2009, cómo se generó una crisis financiera internacional que llevó a situaciones impensadas, como la quiebra de bancos legendarios como Bear Stearns o Lehman Brothers, porque justamente hay una exposición crediticia enorme, y de hecho las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos tienen una rentabilidad atractiva porque tienen un nivel de apalancamiento alto, lo que lleva que hay bastante sofisticación en el estudio, en el análisis de cada inversión y de los valores de los activos que están garantizando, en este caso, los préstamos. Está obviamente muy profesionalizado y muy desarrollado el negocio. Y como decía, hay distintos tipos de préstamos en distintos segmentos del desarrollo inmobiliario. De hecho, la legislación y con respecto a la ejecución de hipotecas tiene mucha importancia y mucha influencia en los desarrollos inmobiliarios. Por eso hay zonas que son más amigables, por ejemplo, para ciertos desarrollos inmobiliarios, y otras que son más complicadas. Grandes ciudades como Nueva York o Boston o Chicago tienen muchas regulaciones, otras ciudades tienen menos, y están esos casos que a veces hemos visto en la televisión, pero que son reales, que se dan mucho en localidades más chicas, incluso en el sur de Estados Unidos, donde de repente se puede lograr una ejecución de una hipoteca y sacar a alguien que no ha pagado su deuda, o mismo inquilinos que no han pagado alquileres, muy rápidamente. De hecho,
en esta situación de la pandemia, algunas de las primeras medidas que tomó el gobierno para proteger un poco, sabemos, la cadena de pagos, es en algunos casos prohibir las ejecuciones hipotecarias por unos meses, y en otro evitar el lanzamiento de inquilinos, el desalojo de inquilinos que no han pagado, ¿no? Para proteger el activo, el valor del activo también, ¿no? Eso da pauta porque eran cosas que podían suceder muy rápido, y eran obviamente situaciones que se iban a dar al cerrarse la economía y de alguna manera cortarse la cadena de pagos. Entonces, eso muestra un poco cuál es la situación, ¿no? Te hago una pregunta más, que es, dice, siendo que es un mercado tan líquido y de tantos participantes, ¿por qué Silver Heights busca fondos fuera de Estados Unidos? En realidad ellos tienen muchos fondos. Nosotros somos uno de los tantos inversores que hoy ellos tienen 75 millones de dólares de préstamos vigentes, y nosotros somos un tercio. No menos de un tercio, ¿no? Bueno, 20 y algo. 20 y algo por ciento de ese fondeo. Pero así que, o sea, la mayor parte de su fondeo es en parte propio de sus accionistas y de fondeo de inversores americanos. Pero en realidad el origen de todo esto, bueno, uno de los socios es argentino, si bien hace muchos años que vive en Estados Unidos, y bueno, gracias a Dios hemos tenido la posibilidad de poder desarrollar este negocio con ellos, porque justamente creo que a veces es lo más difícil poder entrar al mercado, porque hay obviamente mucho dinero y muchos inversores intentando entrar al mercado, y el haber logrado, creo que eso es parte de nuestra trayectoria, que veníamos ya invirtiendo hace mucho tiempo, y sabían que cuando nos interesamos en un negocio podíamos cumplir, y nos fueron abriendo puertas y fuimos creciendo, y creo que la relación se ha consolidado con el paso del tiempo y ambos nos sentimos cómodos. También quiero aclarar, existe muchísimo dinero de inversores internacionales en el mercado inmobiliario de Estados Unidos en sus distintas áreas, incluso en este segmento de préstamos. Yo creo que algo mencioné cuando empezábamos la presentación. Nosotros no inventamos este negocio, simplemente veíamos que mucha gente que conocíamos desde el 2010 se estaba metiendo en esto, evolucionaba, hablamos con mucha gente, nos ofrecieron distintas alternativas para entrar al negocio, sobre todo de muchos fondos y boutiques financieras en Miami, que son la puerta de entrada para capitales de América Latina, y les puedo asegurar que había muchas opciones y mucho dinero entrando. Nuestro negocio con Silver Heights es porque encontramos quien nos pareció el socio más adecuado por su experiencia, porque coinvierte con nosotros, porque podemos tener una rentabilidad más interesante que con otros proveedores. Te hago una pregunta más, que acá ya dice, ¿cómo es el proceso de aprobación de cada préstamo? ¿Lo evalúa solo el socio de USA? Ahí, Nacho, creo que está mal la conexión. La pregunta es, ¿cómo es el proceso de aprobación de cada préstamo si lo evalúa solamente el socio de Estados Unidos? Como presentamos anteriormente, nos presentan cada préstamo mediante un formulario que hemos creado como un acuerdo con todas las características del mismo, tasación, datos del tomador de préstamo. La aprobación recae en la sociedad inversora nuestra, en el management nuestro. Es ahí cuando transferimos los fondos al title company para que ya ejecute la hipoteca. Pero la aprobación crediticia la hacemos nosotros como gestores de este fondo de inversiones, cumpliendo con los criterios. Y aclaro otra cosa, esos criterios están establecidos en lo que se llama el Operating Agreement, que viene a ser el estatuto de la sociedad. O sea, nosotros, cada inversor firma el estatuto de la sociedad que presta, River Oak, Athens LLC, digamos, y ahí se establece este criterio de inversión. Nosotros no podemos hacer nada que
vaya contra ese operating agreement, contra ese estatuto. El operating agreement viene a ser el símil del estatuto o, en el caso de un fideicomiso, del contrato de fideicomiso. El operating agreement de Silver High Loan 2 LLC y en el de River Oaks Athens LLC se estipulan las condiciones que deben cumplir los préstamos a los efectos de ser otorgados. Perfecto. Bueno, estamos justito en la hora casi exacta de la reunión. No queremos tomarle más tiempo. Primero agradecerles a todos los que participaron. Esperamos que haya quedado claro. Seguramente van a surgir algunas consultas a posteriori, así que nos las hacen llegar en el momento que quieran, si las trasladamos a Gustavo y a Martín. Y nada, de nuevo, gracias a los que participaron, gracias Martín, Gustavo. Bueno, nos estamos viendo en breve entonces. Gracias Ignacio, Gracias Marcelo y a todos los participantes, y obviamente a la orden para evacuar cualquier duda o información que necesiten. Y como moderador, Ignacio, la calle Chico te va a llamar para la próxima entrevista.